La Pampa. Miles de kilómetros de campos abiertos, pueblos donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el viento. Un lugar donde cualquier luz extraña en el cielo puede verse a decenas de kilómetros de distancia. Pero también un lugar donde durante décadas se acumularon relatos difíciles de explicar. Luces que aparecían de la nada, objetos que descendían sobre los campos, animales encontrados muertos en circunstancias extrañas, y personas que juraron haber visto algo que jamás pudieron olvidar. Sin embargo, entre todos esos testimonios existe uno que destaca por encima del resto, no porque afirme haber visto un objeto volador, ni porque describa una misteriosa luz en el cielo, sino porque su protagonista aseguró haber hecho algo que, de ser cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión del fenómeno. Según su propio relato, disparó contra un ser que no era humano, y lo mató. Su nombre era Alberto Tabernice. Durante años mantuvo esta historia lejos de los grandes medios, pero cuando finalmente decidió contarla, su testimonio recorrió Argentina y llegó a programas de televisión, documentales y canales dedicados al fenómeno ovni. Para algunos, era un testigo sincero que vivió una experiencia imposible. Para otros, un hombre convencido de algo que nunca ocurrió. Y para muchos investigadores, uno de los casos más extraños y polémicos de la ufología argentina. Lo curioso es que Tabernice nunca habló de un único encuentro. Según él, todo comenzó mucho antes, con pequeñas señales, con ruidos inexplicables, con sombras que aparecían entre los árboles, y con una sensación constante de que alguien o algo lo estaba observando. Pero, ¿quién era realmente Alberto Tabernice? ¿Qué ocurrió en los campos de la Pampa? ¿Y por qué aseguró haber terminado frente a frente con una criatura que describía como extraterrestre? Hoy vamos a reconstruir toda la historia, desde sus primeros encuentros hasta la noche en la que afirmó haber disparado contra un ser de otro mundo. Como siempre en Ecos del Faro, no estamos aquí para convencerte de nada. Nuestro objetivo es reconstruir los hechos, revisar los testimonios conocidos y distinguir claramente entre lo documentado, lo declarado por sus protagonistas y aquello que permanece sin verificar. La conclusión quedará en tus manos. Antes de hablar de extraterrestres, tenemos que hablar del hombre, porque ninguna historia extraordinaria puede entenderse sin conocer primero a quien la cuenta. Alberto Tabernice vivía en la provincia de La Pampa, una región inmensa, con campos interminables, escasa contaminación lumínica y noches donde el horizonte parece perderse bajo millones de estrellas. Quienes conocen esa zona describen un paisaje muy diferente al de las grandes ciudades. Después del atardecer, el silencio domina por completo. Los caminos rurales quedan prácticamente desiertos, y cualquier sonido, por pequeño que sea, se escucha a cientos de metros de distancia. Era un hombre acostumbrado a la vida de campo. Las caminatas nocturnas, la caza y el contacto permanente con la naturaleza formaban parte de su rutina. Precisamente por eso, cuando años después comenzó a contar lo que había vivido, insistía en un detalle. Afirmaba que conocía perfectamente los sonidos del monte. Sabía diferenciar el movimiento de un zorro, de una liebre, de un jabalí. Incluso podía reconocer aves nocturnas únicamente por el sonido de sus alas. Por eso aseguraba que aquello que empezó a escuchar una noche no pertenecía a ningún animal conocido. Según su relato, todo comenzó de manera muy sutil. Pequeños ruidos, luces lejanas, una extraña sensación de estar siendo observado. Nada demasiado extraordinario, al menos al principio. Pensó que podía tratarse de cazadores, quizás algún vecino recorriendo el campo, o simplemente el efecto de la oscuridad. Pero con el paso de las semanas, esas experiencias comenzaron a repetirse, cada vez con mayor frecuencia, y cada vez más cerca de él. Había noches en las que juraba escuchar pasos, sin encontrar absolutamente a nadie. Otras veces aseguraba distinguir figuras moviéndose entre la vegetación, pero al acercarse no encontraba ningún rastro. Lo inquietante era que aquellos episodios parecían seguir un patrón. Siempre ocurrían en sectores muy específicos del campo, siempre de noche y siempre en completo silencio. Con el tiempo, la curiosidad comenzó a superar al miedo. Si realmente había alguien entrando en su propiedad, quería descubrir quién era, sin imaginar que esa decisión lo llevaría, según sus propias palabras, a protagonizar uno de los encuentros más insólitos de la historia de la ufología argentina. La siguiente noche decidió salir preparado. Llevó su linterna, su arma y una única intención: descubrir quién o qué se ocultaba entre la oscuridad de los campos pampeanos. Pero lo que estaba a punto de encontrar era algo que jamás habría imaginado.
La curiosidad terminó venciendo al miedo. Después de varias noches escuchando ruidos extraños y observando movimientos que no lograba explicar, Alberto Tabernice tomó una decisión. Ya no iba a esperar dentro de su casa. Si realmente había alguien merodeando el campo, iba a salir a buscarlo. Era una noche fría. El cielo estaba completamente despejado y la única iluminación provenía de la luna y de miles de estrellas que parecían cubrir toda la inmensidad pampeana. No había vehículos, no había vecinos, ni siquiera el sonido de algún animal rompía el silencio, solo el viento. Según su relato, tomó una linterna, cargó su escopeta y comenzó a caminar lentamente por el mismo sector donde, durante semanas, había escuchado aquellos extraños movimientos. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo. La oscuridad parecía tragarse todo lo que quedaba detrás de la luz de la linterna. Mientras avanzaba, intentaba convencerse de que probablemente encontraría una explicación lógica. Quizás un cazador, algún animal grande, o simplemente alguien que había ingresado a su propiedad. Pero, pocos minutos después, escuchó algo. No eran pasos normales, no sonaban como botas sobre la tierra, tampoco como las patas de un caballo o de un jabalí. Era un sonido seco, rítmico, como si varias personas caminaran al mismo tiempo, aunque con una forma de desplazarse que él jamás había escuchado. Al principio, creyó que el sonido provenía de unos arbustos. Apuntó la linterna. No había nada. Continuó avanzando, y entonces volvió a escucharlo. Esta vez, mucho más cerca. Tabernice levantó lentamente la linterna. El haz de luz recorrió los árboles, los pastizales, las ramas, hasta detenerse en algo que, durante unos segundos, no logró comprender. Había una figura, muy baja, inmóvil, observándolo. No alcanzaba el 1,20 m de altura. Su silueta era extremadamente delgada. La cabeza parecía desproporcionadamente grande respecto al cuerpo, y sus brazos eran inusualmente largos. Según su testimonio, la criatura permanecía completamente quieta. No intentaba esconderse, simplemente lo observaba. Alberto sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Pensó que podía tratarse de un niño, pero inmediatamente descartó esa posibilidad. La figura tenía proporciones imposibles. El cuello era demasiado fino, los hombros extremadamente estrechos, y la cabeza era mucho más grande de lo normal. Mientras intentaba comprender lo que estaba viendo, la figura comenzó a desplazarse. No corría, no caminaba como una persona. Su movimiento era extraño, suave, casi deslizándose sobre el terreno. Entonces ocurrió algo aún más inquietante. Detrás de aquella primera figura, aparecieron otras. 2, 3, quizás 4, todas exactamente iguales, todas inmóviles, todas observándolo. Con los años, Tabernice describiría a aquellas criaturas con bastante detalle. Afirmaba que medían aproximadamente 1,20 m. Su piel era grisácea, no tenían cabello. Sus ojos ocupaban gran parte del rostro, negros, muy grandes, sin párpados visibles. La nariz apenas era una pequeña abertura, y la boca una línea muy fina. Sus manos, según decía, poseían únicamente 4 dedos, delgados y mucho más largos que los de un ser humano. La descripción llamó inmediatamente la atención de investigadores del fenómeno ovni, no porque demostrara nada, sino porque coincidía con uno de los arquetipos más conocidos dentro de la ufología mundial, los llamados grises, un tipo de ser descrito en cientos de testimonios desde mediados del siglo XX. Sin embargo, esa coincidencia también despertó dudas. Los escépticos señalaron que esa imagen ya era ampliamente conocida gracias a películas, documentales y libros. Por lo tanto, era imposible saber si Tabernice describía algo que realmente había visto o algo que ya existía en el imaginario colectivo. Y esa discusión continúa hasta el día de hoy. Después de aquel encuentro, Alberto regresó a su casa completamente alterado. Esa noche prácticamente no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba aquellas figuras inmóviles observándolo desde la oscuridad. Durante los días siguientes, intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Quizás la distancia, quizás una mala interpretación, pero los episodios no terminaron ahí. Volvieron a repetirse. Una noche, otra vez, y otra. Siempre en el mismo sector del campo. Las luces, las sombras, los movimientos. Ya no parecía una simple coincidencia. Según su relato, comenzó a sentir que aquellas presencias conocían perfectamente sus movimientos. Era como si supieran cuándo iba a salir y cuándo permanecía dentro de su casa. La sensación de estar siendo observado se volvió constante. Con el paso de las semanas, el miedo empezó a transformarse en otra cosa.
determinación. Si realmente había algo allí, quería descubrir qué era. Y, si representaba un peligro, iba a enfrentarlo. Aquella decisión marcaría el comienzo del episodio más controvertido de toda esta historia, porque, según Tabernice, la siguiente vez que volvió al campo, ya no llevaba únicamente una linterna. Iba decidido a disparar si era necesario, y esa noche aseguró haber estado frente a frente con uno de aquellos seres. Lo que ocurrió después es el motivo por el cual este caso continúa siendo uno de los relatos más polémicos de la ufología argentina, porque Alberto Tabernice afirmó que aquella noche apretó el gatillo y que uno de aquellos seres cayó al suelo. Si el relato de Alberto Tabernice es correcto, todo ocurrió una noche de invierno. Después de semanas observando aquellas extrañas figuras, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no saldría únicamente a investigar. Esa noche saldría preparado para defenderse. Según contó años más tarde, cargó su escopeta, tomó una linterna y caminó nuevamente hacia el mismo sector donde habían ocurrido todos los encuentros anteriores. Mientras avanzaba, el silencio era absoluto. Ni grillos, ni pájaros, ni animales. Algo que, según él, le llamó inmediatamente la atención. Quienes viven en zonas rurales saben que incluso durante la madrugada siempre existe algún sonido. Pero esa noche, el campo parecía completamente vacío. Era como si todo hubiera desaparecido. Cada paso aumentaba la sensación de que no estaba solo. De acuerdo con su testimonio, el primer indicio apareció nuevamente entre los árboles. Un movimiento, muy leve, casi imperceptible. Apuntó la linterna. No vio nada. Continuó caminando unos metros más. Y entonces, la luz iluminó una figura. Era uno de aquellos pequeños seres, exactamente igual al que había visto días antes. No parecía sorprendido. No intentó escapar. Simplemente permanecía inmóvil, mirándolo. Tabernice contó que durante unos segundos ambos quedaron completamente quietos. Ninguno se movía. Ninguno emitía sonido alguno. Solo existía un profundo silencio entre ambos, hasta que ocurrió algo inesperado. Según Alberto, la criatura comenzó a acercarse lentamente. No caminaba como una persona. Su desplazamiento era extraño, casi deslizándose sobre el terreno. Cada vez estaba más cerca, y entonces decidió disparar. El estruendo rompió el silencio del campo. Según su relato, el disparo impactó directamente sobre la criatura. El pequeño ser cayó inmediatamente al suelo. Por unos instantes, todo volvió a quedar en silencio. Tabernice permaneció inmóvil, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Había disparado realmente contra un ser desconocido? ¿O acababa de matar algún animal al que la oscuridad había deformado ante sus ojos? Con la escopeta todavía en sus manos, comenzó a acercarse lentamente. Cada paso aumentaba la tensión. La linterna iluminaba apenas unos pocos metros, y allí, sobre el suelo, afirmó haber visto el cuerpo. Años después, Tabernice describiría aquel momento con gran detalle. Según él, el cuerpo medía aproximadamente 1,20 m. Tenía piel gris. La cabeza era mucho más grande que la de un ser humano. Los brazos resultaban desproporcionadamente largos, y las manos poseían únicamente 4 dedos. Lo que más le llamó la atención fue otro detalle. Aseguró que no observó sangre, ni heridas visibles. Simplemente, la criatura permanecía inmóvil, como si hubiera perdido toda capacidad de movimiento de forma instantánea. Mientras intentaba acercarse un poco más, ocurrió algo que jamás olvidaría. Según Tabernice, de entre la oscuridad comenzaron a aparecer nuevas figuras. Una, luego otra y otra más. No podía determinar exactamente cuántas eran. Solo sabía que no estaba frente a un único ser. Aquellas siluetas rodeaban lentamente el lugar donde había caído la criatura. No hablaban, no emitían sonidos, no realizaban movimientos bruscos. Simplemente permanecían allí, observándolo. Durante unos segundos, el miedo superó completamente a la curiosidad. Tabernice decidió retroceder. No volvió a disparar. Tampoco intentó acercarse. Simplemente comenzó a alejarse lentamente del lugar. Según contó, su único objetivo en ese momento era abandonar el campo lo más rápido posible. Al día siguiente, cuando la luz del sol volvió a iluminar el lugar, Alberto regresó acompañado. Esperaba encontrar el cuerpo, quizás restos, marcas, alguna evidencia que demostrara que todo aquello había ocurrido realmente. Pero, según su relato, no había absolutamente nada. El cuerpo había desaparecido. No encontró rastros de sangre, no encontró huellas,
ni señales de arrastre. Nada. Era como si aquella criatura jamás hubiera estado allí. Este punto se convirtió en uno de los aspectos más debatidos del caso. Para quienes dudan del relato, la ausencia total de evidencia física representa uno de los mayores problemas. Para quienes consideran posible su versión, esa desaparición forma parte precisamente del misterio. Tabernice sostenía que los otros seres habían regresado durante la noche para recuperar el cuerpo. Nunca pudo demostrarlo, pero tampoco abandonó esa explicación. Con el paso de los años, Alberto Tabernice decidió romper el silencio. Su historia comenzó a aparecer en programas de televisión, diarios y documentales. Sin embargo, cuanto más conocida se hacía, más preguntas comenzaban a surgir. ¿Por qué nunca aparecieron pruebas? ¿Qué dijeron los investigadores? ¿Y existen realmente otros casos similares en Argentina? Durante años, la historia permaneció prácticamente desconocida fuera de La Pampa. Solo un reducido grupo de personas conocía el relato de Alberto Tabernice, pero con el paso del tiempo decidió contar públicamente lo que, según él, había vivido. Su testimonio comenzó a aparecer en entrevistas, programas de televisión y documentales dedicados al fenómeno OVNI. Muy pronto, la noticia recorrió todo el país. Los titulares eran impactantes. El hombre que aseguró haber matado a un extraterrestre. La historia parecía sacada de una película, y precisamente por eso también comenzó a despertar enormes dudas. Aquí llegamos al punto más importante de toda la investigación. ¿Qué evidencia existe realmente? La respuesta es muy distinta de lo que muchos imaginan. No existen fotografías del supuesto cuerpo, no existen análisis científicos, no existen restos biológicos conocidos, no existen informes policiales que documenten la recuperación de un ser extraño, y tampoco existe una investigación oficial que haya confirmado los hechos. Lo que sí existe son las entrevistas concedidas por Alberto Tabernice, su relato, y el testimonio de una persona convencida de haber vivido algo completamente fuera de lo común. Ese es el principal motivo por el que el caso continúa siendo tan controvertido, no porque existan pruebas irrefutables, sino porque todo depende, casi exclusivamente, del relato de su protagonista. Como era de esperar, la historia también recibió numerosas críticas. Muchos investigadores sostienen que no existe ninguna evidencia suficiente para considerar el caso como un hecho comprobado. Algunos especialistas creen que pudo tratarse de una confusión ocurrida durante la noche. Otros plantean que la memoria puede reconstruir acontecimientos con el paso de los años, mezclando experiencias reales con interpretaciones personales. También hubo quienes señalaron que la descripción de los seres coincide con la imagen clásica del llamado gris, ampliamente difundida en películas, libros y documentales mucho antes de que Tabernice hiciera públicas sus declaraciones. Para los escépticos, eso reduce considerablemente el valor probatorio del relato. Pero existe otro grupo. Dentro del mundo de la ufología, hay investigadores que consideran que Alberto Tabernice jamás intentó obtener fama ni beneficios económicos con su historia. Destacan que mantuvo el mismo relato durante años, que respondió preguntas difíciles y que nunca modificó los aspectos centrales de su versión. Para ellos, aunque el caso carezca de pruebas físicas, eso no significa necesariamente que el testimonio sea falso. Argumentan que muchos encuentros cercanos presentan exactamente el mismo problema. Existen testigos, existen relatos, pero muy pocas evidencias materiales. Y precisamente por eso, la mayoría de estos casos permanecen abiertos. Con el paso de los años, surgieron numerosas hipótesis. Quizás todo fue una mala identificación. Quizás algún animal observado bajo condiciones extremadamente desfavorables. Quizás el miedo alteró la percepción de los acontecimientos. O tal vez, simplemente, ocurrió algo que todavía no sabemos explicar. Porque existe un detalle interesante. En distintas regiones de Argentina se han registrado durante décadas relatos de luces extrañas, objetos voladores y supuestos encuentros cercanos. La inmensa mayoría nunca logró comprobarse, pero tampoco pudieron explicarse completamente. Eso no convierte automáticamente cada historia en verdadera, pero sí demuestra que el fenómeno continúa despertando preguntas, y La Pampa no ha sido la excepción. Quizás la historia de Alberto Tabernice nunca pueda comprobarse. Quizás tampoco pueda refutarse definitivamente, y ese es justamente el motivo por el cual sigue siendo uno de los relatos más conocidos de la ufología argentina, porque no gira alrededor de una fotografía, ni de un video, gira alrededor de una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si una noche viéramos algo que desafía todo lo que creemos conocer? ¿Confiaríamos en nuestros propios ojos? ¿O intentaríamos convencernos de que todo fue una ilusión? Tal vez esa sea la verdadera razón por la que este caso continúa generando debate, no porque responda a preguntas, sino porque obliga a formular nuevas.
Han pasado muchos años desde que Alberto Tabernice afirmó haber vivido aquel supuesto encuentro en los campos de La Pampa. El cuerpo que aseguró haber visto nunca apareció. Las pruebas materiales nunca llegaron. Y la comunidad científica jamás pudo confirmar sus declaraciones. Sin embargo, su historia continúa ocupando un lugar especial dentro del fenómeno ovni argentino. Para algunos, es uno de los testimonios más extraordinarios jamás contados. Para otros, es simplemente una historia imposible de demostrar. En Ecos del Faro, creemos que casos como este deben analizarse con la mayor seriedad posible, separando siempre los hechos comprobados de las declaraciones de sus protagonistas y de las hipótesis que intentan explicarlos. Porque solo así podemos acercarnos, aunque sea un poco, a comprender estos misterios. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Alberto Tabernice realmente vivió un encuentro con algo desconocido? ¿O pensás que existe una explicación mucho más sencilla para todo lo ocurrido? Deja tu teoría en los comentarios. Nos interesa leer todas las opiniones, siempre con respeto. Si disfrutás de este tipo de documentales sobre casos argentinos, misterios históricos y fenómenos que aún hoy generan debate, suscríbete a Ecos del Faro y activa la campana, porque todavía quedan muchos expedientes argentinos por investigar, y algunos son incluso más inquietantes que este. Nos vemos en el próximo caso.